venimos por parte del Museo Nacional de Antropología y del Laboratorio de Conservación a presentarles esta investigación que se ha llevado a cabo. Perdón. Les decía que venimos del Museo Nacional de Antropología y del Laboratorio de Conservación a presentarles esta ponencia que se ha llevado a cabo con el Laboratorio Códice, encabezado por Nora Pérez y Armando Arciniega, para definir para ver el comportamiento de los acabados de protección que tiene el relieve escultórico Imagen de México, que es un relieve escultórico adosado a la columna del paraguas de la fuente del patio central del museo. En esta investigación hemos trabajado Arturo Egea, Alín Moreno, que es egresada ya de la Facultad de Química de la UNAM. En algún momento estuvo también con nosotros Mauricio Benjamín Jiménez, y como les decía, está Nora Pérez y Armando Arciniega por parte del laboratorio, y en algún momento Tahani Ayub también estuvo ayudando a elaborar todas las probetas y todo el trabajo que se hizo aquí. La presentación tiene varios puntos, entre ellos están los antecedentes, la problemática, el objetivo general que se persigue, el proyecto de investigación, la metodología, los resultados en la etapa 1, 2 y 3 y los agradecimientos. En este sentido, lo que les tengo que comentar es que lo que vamos a presentar hoy es la etapa 1, que ya concluyó. Estamos terminando la etapa 2 y empezando a hacer nuevas probetas para la etapa 3. Llamo su atención para que procuren ver bien esta imagen, que es el relieve escultórico en su cara poniente, para que vean más o menos el tipo de problemática que presenta el relieve. Solo para que tengan más o menos una idea de cómo se han ido dando las cosas, les puedo comentar que el patio tiene como su elemento emblemático a la fuente del paraguas. Esta fuente está construida con una columna de acero armado, perdón, de concreto armado, que pueden ver en la foto superior, y que tiene un anillo de acero de la que parten varias estructuras metálicas también, y que estas son las que le dan soporte a toda la estructura de lo que viene a ser la cubierta del paraguas. El museo recibe la Declaratoria de Patrimonio Artístico en 2010, y es a partir de este momento que tenemos que hacer mucho trabajo de diagnóstico y de intervención de los elementos del museo, de los elementos arquitectónicos. Este es el más emblemático de ellos, pero también por sus dimensiones el más problemático de atender. En parte es que no hemos podido trabajarlo por lo costoso que resulta. En la imagen de su derecha tenemos otra imagen del relieve cuando se intervino en el 2010, que recibe la Declaratoria de Patrimonio Artístico del museo, y este proyecto lo encabeza Laura Fillo, y en ese momento yo soy la residente del proyecto, y estamos observando aquí el acabado que presentaba en ese momento. Desgraciadamente el museo no tiene muchos de los expedientes de intervención de muchos elementos, carecemos de mucha información, pero digamos que esa intervención del 2010 que coordinó Laura pudo rastrear la investigación anterior que se realizó en el 2000 con la reestructuración del museo. En ese año se decidió que se pintara este relieve con pintura de esmalte, y es el acabado que ustedes ven ahí, que es medio verdoso, y que en la parte central ya se ve muy grisáceo por la acumulación de suciedad. Pero además de esa pintura, también se le aplicó una cera.
Entonces esta cera absorbió parte de la suciedad y llegó a tener esta apariencia de verdoso, de la pintura verdosa y grisáceo por las sales. En el 2010, Laura hace esta intervención, se modifica su acabado, después de haber hecho una gran investigación documental y haber llegado a los archivos de los herederos de los Chávez Morado, que son quienes hicieron este relieve, José y Tomás Chávez Morado, lo realizan, y dado que la documentación que nosotros logramos encontrar en el museo era poca y era mayormente en blanco y negro, no nos ayudaba a identificar el color original que había tenido esta capa de protección, esta pátina del metal. Gracias a haber hecho este contacto, se pudo definir que el acabado no era este verde extraño, sino que era un acabado café verdoso, semejante al que se le da a todos los bronces. La placa, bueno, el relieve, todo lo que viene a ser el relieve, está formado por placas de lo que creíamos era un bronce, y que después se definió que, también gracias a la identificación de Nora, que se trata más bien de un latón. Ahora entonces le voy a dar la palabra a Arturo para que les platique un poco de todo este trabajo que se hizo en el laboratorio a partir de tener esta problemática de que la capa de protección se pone grisácea y blancuzca. Bueno, para empezar teníamos que identificar cuál era la problemática que presentaba la capa de protección del relieve escultórico. Y bueno, en primera instancia vemos que adquiere una apariencia blancuzca, un pasmado completamente visible, acumulación de sales, suciedad, un ataque biológico en la franja inferior dado por la salpicadura del agua. Y bueno, en sí a estas alteraciones llegan a alterar visualmente de una forma considerable el relieve a 6 meses de que se haya retratado toda la capa de protección. En la foto podemos ver, por ejemplo, en la zona donde está el sol y la espada, se alcanza a observar toda esa capa blancuzca, que incluso se ve como si se cayera en costras, que en parte es que está desprendiendo un poco de la capa de protección. En la imagen superior derecha, sí, se puede observar más ese detalle, en el que también se están concrecionando sales, y en la foto inferior a esa vemos el ataque biológico, que bueno, ahí no se ve tan agresivo, pero sí llega a tener una capa prácticamente de musgo encima. Al estar viendo cuáles eran la problemática que tenía, y después de haber hecho ciertas pruebas para retirar un poco la sal, se determinó que parte del deterioro que no estábamos considerando de la capa de protección es que, bueno, en algún momento se hizo un retratamiento de la capa y se le agregó, además de ceras microcristalinas, se mezclaron con ceras orgánicas, bueno, naturales, que eran ceras de abeja y de carnauba. Se identificó el pH del agua de la fuente y se detectó que era alcalino. Entonces, bajo esas condiciones más la sal, estábamos teniendo un efecto de saponificación de la capa de protección. Bueno, en algún momento se hicieron ciertas pruebas para retratar la capa de protección del relieve, y bueno, no se pudo eliminar la sal y se quedaban ciertos restos blanquecinos que se debían a esta transformación química. Y por ello, esta investigación busca probar varios recubrimientos para elegir uno que tenga las propiedades físico-químicas de resistencia que superen las que actualmente vemos en el relieve escultórico, dado a las condiciones ambientales específicas en las que se encuentra, ya que pese a que está en un exterior, tiene una cantidad de humedad bastante considerable, un ataque biológico bastante fuerte por tanto lo que crece en la piedra del recinto como que estamos en el bosque de Chapultepec. Y bueno, principalmente esas eran las necesidades que promovieron esta investigación.
Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre cómo planeamos este proyecto de investigación para poder elegir el material que mejor responda a las condiciones que necesita el relieve escultórico. Y pues como, bueno, lo planteamos en 3 etapas. La primera etapa, que es la que les vamos a presentar ahorita, que es la que ya se concluyó, consiste en buscar, bueno, la principal característica a estudiar son los materiales que ocupamos como recubrimientos, y pues las alteraciones están causadas por las características intrínsecas que tiene cada material. Es el principal punto que tomamos en cuenta para la elección de los mejores materiales. En la segunda etapa, pues como ya vimos, la fuente está en condiciones muy específicas. El agua de la fuente pues tiene un pH alcalino, tiene presencia de agentes biológicos, y pues en la segunda etapa pues planeamos tomar en cuenta esta característica, ya que pues tiene una mejora constante, bueno, por las características del agua. Y en la tercera etapa, pues en las etapas anteriores se tomaron en cuenta condiciones como muy estándar, por así decirlo, y en la tercera etapa pues ya tomamos en cuenta la textura de las probetas que estamos probando y la retratabilidad de los recubrimientos que vayamos a seleccionar. Para poder llevar a cabo este proyecto, pues tenemos una metodología para todas las etapas, que como principal tenemos la preparación de probetas metálicas, en donde tomamos en cuenta que el relieve escultórico es un latón y que además tiene una formación de pátina artificial. Entonces nuestras probetas son láminas de latón con una formación de una pátina artificial. Posteriormente, pues nosotros seleccionamos una serie de recubrimientos que ahorita verán con Armando, y esos pues tienen diferentes métodos de aplicación, algunos por aspersión con pistola o con pincel, algunos con muñeca, disueltos en disolventes. Y posterior ya que tenemos las probetas recubiertas, lo que nosotros hacemos es una caracterización con diferentes técnicas analíticas. La primera técnica que utilizamos es la microscopía óptica, la cual nos va a permitir tener la visión de cómo está actuando esa capa de protección, cómo se está deteriorando, cómo se ve al microscopio. Posteriormente tendremos la técnica de colorimetría, la cual nos permitirá observar el color que tienen las probetas con los recubrimientos y si hay algún cambio de color. Y posteriormente también hacemos un análisis con espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier o FTIR, la cual nos permitiría ver si existen cambios químicos en el material de recubrimiento. Esta caracterización nosotros la hicimos en las probetas antes de un proceso de envejecimiento y después de un proceso de envejecimiento. Para ver ese antes y después de las probetas, pues nosotros tenemos 2 tipos de envejecimiento. Uno es in situ y otro es un envejecimiento acelerado. El envejecimiento in situ, las probetas se colocaron en la parte inferior del relieve escultórico, como se ve en la fotografía. Se colocaron en unas bases de acrílico y pues están rodeando toda la parte inferior, y pues así podríamos ver cómo actúan los recubrimientos en las condiciones que tiene pues la fuente directamente en el museo. Y el envejecimiento acelerado pues nos permitiría ver, tratar de replicar las condiciones que tiene la fuente en el laboratorio, y pues para esto nosotros, gracias al laboratorio Códice, nos proporcionó la cámara de envejecimiento, en donde pues tenemos el envejecimiento mediante luz ultravioleta, infrarroja y pues además la humedad, tratando de emular las condiciones de la fuente.
Y pues esto lo hicimos haciendo una modificación a una norma en donde se establecen los parámetros para el envejecimiento de materiales orgánicos, que pues son los que utilizamos como recubrimiento. Y además pues eso nos permitiría acortar como el tiempo en el que nosotros estudiamos cómo funcionan estos materiales. Y les doy la palabra. Entonces, en esta primera etapa probamos diferentes recubrimientos que se usaban habitualmente ya a nivel comercial. Bueno, generalmente las cera de polietileno, el famoso Incralac. También intentamos probar el benzotriazol como un agente inhibidor de corrosión, únicamente con benzotriazol, a ver qué respuesta nos daba a todo el proceso de envejecimiento. Cera microcristalina de bajo punto de fusión y cera microcristalina de alto punto. También un recubrimiento Carboline, que es comercial, recubrimiento de la empresa Nervión, y un nuevo recubrimiento de una empresa que es a base de óxido de silicio, el CO2. Directamente lo que observamos nosotros durante todo este proceso experimental es que las probetas en envejecimiento acelerado sufren más que las in situ, y esto, bueno, entre otros factores, es por el cambio de temperatura que no es tan agresivo in situ. Pero nuestro primer parámetro, pues nos dimos cuenta que el primer parámetro a evaluar en el desempeño de estas capas de protección inicialmente tendría que ser la microscopía, porque estamos observando los cambios en superficie de las capas de protección, así como posibles cambios que no son evidentes a simple vista por procesos de corrosión. Aquí en la tabla les estamos presentando que los que nos presentaron mejores resultados son las ceras microcristalinas de alto punto de fusión y de bajo punto de fusión, y el CO2 Metal Protect lo queremos evaluar en una segunda etapa porque es un producto nuevo. Además nos dimos cuenta que las ceras microcristalinas, aunque tuvieran mejor desempeño, tienen ya casi acabamos. Tenían mejor desempeño, se podían observar ciertas grietas en superficie. Entonces, principalmente en la de alto punto de fusión, y la de bajo punto de fusión era muy llana por esos cambios de temperatura, como que se fundía y quedaba la superficie muy clara. Entonces decidimos utilizar una mezcla de estas dos para darle, por un lado, rigidez, y por otro lado la flexibilidad que tendría la capa por los cambios de temperatura. En esta segunda etapa, que inició en noviembre, se volvieron a hacer probetas, se colocaron in situ y se hizo el cambio en la cámara de envejecimiento usando el agua directamente de la fuente, y se sometió a ciclos de humectación y luz ultravioleta. Como se menciona esta etapa ya está terminando, y en esta segunda etapa se propuso un monitoreo de todas las probetas, y en este momento, si no mal recuerdo, Arturo y Aline, tenemos alrededor de 2.500 datos que estamos trabajando en ellos para poder hacer el seguimiento. Finalmente, pues la tercera etapa, que es la que estamos llevando a cabo, iniciaría en marzo. Estamos en la sesión de la preparación de probetas, y con las conclusiones de esta segunda etapa podemos establecer las condiciones para esta nueva tercera etapa para ver qué recubrimiento se va a aplicar en esta tercera etapa. En la primera etapa, como mencionó Aline, usamos muchos recubrimientos porque queríamos ver su deterioro del material. Después de esta primera etapa se seleccionaron los materiales para una nueva segunda etapa con las condiciones que nosotros creemos son las específicas de la fuente, y una vez en esta segunda etapa la conclusión debería ser elegir un recubrimiento para esta tercera etapa, donde se va a considerar la textura de la fuente.
Y no nos queda más que agradecer a quienes nos han apoyado para realizar esta investigación, en especial al doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, a la doctora Laura Filloy, que nos ha estado asesorando a lo largo de la investigación, a partir de que ella hizo ese primer retratamiento, a Claudia Blas, coordinadora del Laboratorio de Conservación, y de aquí de la coordinación, a Liliana Yorguli, a Isabel Villaseñor, y al proyecto InfraCONACYT que lleva a cabo Dora Pérez. Muchas gracias. Restauración de los bienes culturales en el Museo Regional de Querétaro. ¿Sí me escuchas? Sí. Antes quiero hacer como un pequeño preámbulo de lo que significa el universo en el Museo Regional de Querétaro. Está conformado por 8 salas de exhibición permanente, en cuyo interior se encuentran 847 piezas en exhibición. Pero aparte tenemos otros espacios como son los claustros, el auditorio, los patios, en donde encontramos más piezas, y en las áreas restringidas, básicamente nuestro depósito de colecciones, en donde encontramos 4.602 piezas, y la biblioteca conventual, que alberga casi 14.500 libros históricos, de los cuales ya tuvimos una plática hace ratito sobre esto. Entonces, bueno, estamos hablando que en general el museo resguarda o exhibe 19.968 piezas. ¿Cómo entendemos este universo? Planteé, cuando yo llegué a Querétaro hace 8 años, 3 programas para poder atender este universo. Están divididos, los llamé, el primero de ellos se llama conservación preventiva, que es lo que todo el mundo ya conocemos. Tiene 2 líneas de acción, que es básicamente revisar el medio ambiente, revisar los bienes culturales. En este sentido me apoyo mucho con el área de custodia, y la otra línea de acción pues es el manejo y control de plagas. Es muy importante esta línea porque estamos inmersos en un centro histórico. Es un gran restaurante este centro histórico, y entonces batallamos muchísimo con las plagas, entonces hay que estar como muy atentos a esto. El segundo programa de atención se llama conservación o conservación emergente, como algunos lo conocen, que está dividida en varias líneas de acción. Uno de ellos tiene que ver con la atención de las exposiciones temporales fijas que hacemos anualmente, que se refiere básicamente a la exposición del Altar de Dolores en Semana Santa, el Altar de Muertos en noviembre y el Nacimiento en Navidad. Aquí varían las piezas que se seleccionan, dependerá del guión museográfico y de las propuestas que en su momento hagan el área de museografía. Tenemos exposiciones temporales varias a lo largo del año, a veces de 4 a 6 o hasta 8 eventos que hay que atender. Obviamente nuestras exposiciones permanentes, y este dossier administrativo que tiene que ver con las piezas, en donde realizamos dictámenes, avalúos y reportes de condición tanto para las piezas que nos piden en calidad de préstamo temporal como aquellas que sufren alguna eventualidad. Y el tercer programa de atención propuesto se refiere a la conservación y restauración de un proyecto específico, y por supuesto pues este sería el más ambicioso, ¿no? Porque ante este universo que tenemos, la verdad es que es muy ambicioso. ¿Quién lo hace? Pues es una gran pregunta. Habemos 3 restauradoras en el Centro INA, de las cuales una de ellas solo se dedica a atender un proyecto de unas piezas arqueológicas de uno de los investigadores en el Centro INA, no atiende el museo. Estoy yo, que comparto mi vida en 2 centros de trabajo, en el Centro INA Querétaro y en el museo. Y es muy difícil atender 2 centros de trabajo, pero bueno, la verdad es que en los tiempos muertos que me quedan es cuando atiendo el museo. Y hace poquito se incorporó otra restauradora, Paula, que yo esperaría ya que este año termine ella también de incorporarse al Centro INA. Estuvo el año pasado un poco atendiendo Chiapas, y ojalá que ya este año pudiéramos como establecer
hacer un trabajo, ella en el Centro INA, que lo ha propuesto, yo en el museo, que me interesa muchísimo, y más allá de quién hace estos trabajos, yo les podría decir que la verdad tiene que ver mucho la gestión, ¿no? He desarrollado a lo largo de estos años este concepto de gestionar, ¿no? Y la verdad es que la Escuela de Restauración nos ha apoyado muchísimo con trabajo en el museo. Hemos enviado piezas, en el museo fue intervenir cerámica arqueológica, hemos enviado piezas a la propia Escuela de Restauración porque ni siquiera nos caben en nuestro taller. Y bueno, gestionar a través de la coordinación sus apoyos, ¿no? Puedo decirles que estos 3 últimos años la coordinación me apoyó con 2 contrataciones de 2 restauradores, con los cuales hicimos 1001 cosas. No estoy muy agradecida y aprovecho, ya se los he dicho, pero aprovecho el espacio, ¿no?, para agradecer a la coordinación todo este apoyo que nos ha dado, no solo en la contratación de 2 restauradores, sino también en acudir a nuestros llamados y poder seguir haciendo nuestras labores de la mejor manera posible. Bueno, este año 2016, ¿qué hicimos? En el rubro de conservación preventiva, como les explicaba, el área de custodia nos apoya muchísimo. Tenemos una museografía muy complicada porque está abierta. Eso significa que tenemos polvo todo el año y que además es muy difícil entrar a estas vitrinas abiertas, que son verdaderas plataformas para hacer estas limpiezas. Entonces, custodia no lo hace, obviamente, museografía tampoco, tiene que hacerlo un restaurador, entonces es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este año 2016 custodia se ha aplicado un poquito para apoyarnos en las piezas menos complicadas, que son las pinturas de caballete y las esculturas. A raíz de que se abrió este apoyo en la biblioteca conventual, como ya nos explicó Teresita hace ratito, nosotros hicimos estas mediciones de luxómetros para ver en qué estado se encontraban nuestros libros y qué podíamos hacer. No voy a redundar, ¿no? Cambiamos focos. Está pendiente hacer unas tapas de MDF en los anaqueles, un poquito para evitar que los libros se abran y se cuelguen hacia afuera, y para reducir la incidencia de sol, porque vimos que en luxómetros pues el sol llegaban hasta los 1500, 2000 luxómetros en los libros, ¿no? También se hicieron 3 bastidores de malla antipájaro. Aquí debo hacer un paréntesis, la verdad es que no tenemos personal para contratar y hacer esta clase de servicios. Hay que enamorar a los museógrafos para que lo hagan, siguiendo pues ahora sí que nuestras instrucciones, y la verdad ha sido un gran logro hacer estas cuestiones que abonan a la conservación. Paralelamente, este año, a raíz de nuestro famoso cambio climático, yo llegué a Querétaro y me impresionaba este clima tan seco, ¿no? Yo no podía creer, ahí comprendí lo que era estar en el semidesierto, pero de repente estos últimos años han caído unas lluvias tremendas, ¿no?, atípicas, y tuvimos una eventualidad en la sala de Querétaro en la historia mexicana, y entonces aproveché el evento de que se había goteado toda la sala, que se habían mojado las piezas, los pisos son de madera, se florearon, la pintura mural, que es de tipo museográfico, que es muy bonita, se manchó, se escurrió y demás, y entonces fue como un momento muy padre hacer un break en este universo de trabajo, y diseñé e implementé un curso. Teníamos la Semana de Protección Civil, es obligatoria para todas las dependencias de gobierno, por lo menos hacer una jornada al año, y en este sentido, bueno, pues aplicamos un taller a todos los custodios y al personal administrativo para qué hacer en caso de un desastre como estos, ¿no? La otra línea de acción, que es el manejo y control de plagas, lo hace una compañía especializada que se dedica a eso. Nosotros solo contratamos los servicios. Tenemos programadas 4 al año, sin embargo en 2016 solo pudimos hacer 2 por falta de recursos, y aprovechamos que tenían sus aparatos un poquito más sofisticados y nos hicieron favor de fumigar unos armarios muy bonitos que tenemos, que no son muy taquilleros porque nos lo solicitan mucho en las exposiciones. Se había detectado actividad de termitas, y bueno, se fumigó, y al parecer creo que ha dado buen resultado porque no hemos visto más insectos. En el segundo programa, que es básicamente la conservación-restauración, porque aquí es donde entran toda clase de intervenciones como son limpiezas superficiales, limpiezas acuosas,
limpiezas físico-químicas, consolidaciones, fijados, aplicación de resanes, regeneración de barnices, humectación de madera, en fin, todas estas cuestiones que son así como muy reactivas y que se hacen a las piezas para que puedan exponerse en las mejores condiciones y ser apreciada pues en los múltiples valores que tiene, ¿no? El Semana Santa, uno de los museógrafos propuso hacer un retablo para cambiar un poquito pues esta idea que se tiene de poner solo la dolorosa, y entonces, bueno, a mí me encantan los retablos, Querétaro casi no tiene retablos, y entonces para mí fue como una oportunidad muy padre intervenir en esto, dar las asesorías, se hizo con materiales para reciclar, y tenemos una colección bellísima de Ángeles de la Pasión, y entonces, bueno, uno de los fotógrafos queretanos que adora el museo nos hizo favor de tratar gratis, ¿no? Se llevó una semana la sesión de estos ángeles y mandarlos a imprimir para que pudieran ser expuestos en el altar de Dolores y darle como un cambio a esto, ¿no? Dentro de la exposición de Navidad, ¿no? Pues hay que tratar las piezas para que sean expuestas, había que San José tenía el brazo roto y habría que tratar estas cuestiones que ya sabemos qué hacer, ¿no? Tuvimos este año una exposición que se llamó Milpa, Pueblos de Maíz, muy sufrida porque iba a ser todo un acontecimiento, pero por falta de recursos económicos, a pesar de que venía el apoyo desde la Secretaría Técnica, se redujo casi a la mitad de esta exposición, pero aún así nos tocó revisar contrarreportes de condición, hacer limpiezas superficiales, el manejo obviamente de la colección, el cuidado que ameritaba. Durante casi 4 semanas se realizaron 599 piezas. Este es un aspecto general de lo que se hizo, un control muy exhaustivo de las piezas. Teníamos mucho material orgánico, ahí mismo se montó el lienzo de Tenango, que es el que ustedes están viendo acá arriba, el de los colores, ¿no? Con Ilván. Se fumigó la sala, se hicieron fumigaciones muy puntuales con las mazorcas. El tablero de semillas San Isidro que nos hizo prestar el Museo de Metepec, venía con las semillas de maíz desprendidas, tenía semillas de maíz y de frijol y algunas lentejas, y hubo que trabajar eso, pegarlo, incluso comprar en el mercado las semillas faltantes porque tenía muchas lagunas, tenía muy mal aspecto, y entonces se reintegró estas lagunas para dar una continuidad a la lectura de este tablero. De estas piezas teníamos 503 piezas de mazorcas de maíz hechas en cerámica de alta temperatura, que nosotros nos dimos a la tarea de hacer un registro exhaustivo porque venían sin registro, y cuando hubimos hecho todo este registro, pues llegó el artista, que es el señor que está en medio, y que es Javier del Cueto, y nos dijo que pues que admiraba mucho nuestro trabajo, nuestra dedicación, pero que no era necesario hacer ese trabajo, que a él le daba igual que estuvieran o no registradas o organizadas, porque finalmente él las monta y las desmonta, y bueno, pues ni modo, ya estaba hecho. De las piezas delicadas que tenemos, pues es una de Francisco Toledo, un quipu, que hemos estado muy al pendiente de que esta pieza es un tapiz muy bonito, que no se ensucie o se ensucie menos, ¿no? Porque está a la venta, pero ellos aceptaron prestárnosla con tal de que nosotros estuviéramos así como con mucho cuidado, ¿no? Tenemos un material arqueobotánico, que es como de las primeras veces que sale de los laboratorios de Lina. Entonces, bueno, esta colección de material arqueobotánico pues nos ha quitado mucho el sueño, ¿no? Porque la verdad es muy delicado. Esto nos llevó a hacer revisiones muy puntuales de humedad relativa y temperatura con un aparato que el museo no tiene, y que la verdad es que exposiciones, la Coordinación Nacional de Exposiciones, a través de Frida Montes de Oca, nos hizo favor de que se quedara en el museo, y entonces nos dimos cuenta que había unos cambios tremendos entre el día y la noche. Es el desierto, aunque sea los valles, ¿no? Cae la temperatura, y entonces, bueno, se tuvo que hacer algunas adecuaciones ahí que permitieron tener un control de todas las piezas, ¿no? Y esto no se hubiera logrado si no hubiera sido, bueno, con la intervención de Dora Méndez, de aquí de la coordinación, de Frida Montes de Oca, de la coordinación de
Museos y Exposiciones, junto con Josimar, se hizo este trabajo y conmigo para que en un mes pudiera estar esta exposición abriendo sus puertas. Y bueno, de la parte de exposiciones permanentes, bueno, pues se atienden piezas que se rompen, se deterioran, alguien las golpea, les digo que están casi prácticamente abiertas al público, muy pocas piezas tienen capelos, entonces hay que estar pues atentos a estos, aprovechando que Museografía iba a hacer una adecuación en el mobiliario de la Sala de Pueblos Indios, pues atendimos 24 bienes culturales en la capilla familiar, más 35 piezas de tipo etnográfico. Y un pendiente que teníamos, que veníamos arrastrando de 2015, era la atención de los cuadros medios puntos de Miguel Cabrera, que están en el corredor. Se habían atendido 7 pinturas, pero nos faltaban otras 7. Había que reforzar el sistema de anclaje, porque desafortunadamente se nos cayó uno de los cuadros, y entonces eso fue lo que detonó que revisáramos el sistema de anclaje de todas, y evitar que volviera a suceder una cosa de este tipo, ¿no? Bueno, el daño de la Sala de Querétaro en la historia mexicana que hubo, ¿no? Este es uno de los cuadros que se atendieron en ese momento con estas goteras que cayeron, que prácticamente ya eran cascadas. Esto se trató en taller, y bueno, pues ya está otra vez colgado, ¿no? Y a la par de esto, pues se hacen dictámenes. Este año hicimos 14 dictámenes de piezas que nos solicitan. Tenemos unas piezas bellísimas, tanto nos hicieron la solicitud de aquí de México, otros museos que no son del INA o del propio instituto, unas piezas que se van a ir que nos pide Fomento Cultural del Banamex, que van a estar aquí en el Palacio de Iturbide, y luego se van a San Antonio, y luego se van a Los Ángeles y a Nueva York, y otras piezas que se van a ir a la ciudad de San Antonio, Texas, porque cumple años, ¿no?, la ciudad de su fundación. Y en fin, se hacen muchos dictámenes, avalúos y reportes de condición en torno a todos estos préstamos. Y el proyecto específico que les platico, que es como la cerecita del pastel en estos tiempos muertos, ¿no?, que nos quedan, o me quedan, tengo un proyecto que se llama Escenas de la Sagrada Familia, que se compone de 8 pinturas de caballete y 8 marcos, que se han estado desde hace 2 años y medio, ya no recuerdo bien, se han estado como tratando. Primero se hicieron los marcos con eliminación de intervenciones, estabilización, limpieza, fumigación y demás, y ahorita estamos en 3 cuadros que se están tratando actualmente. Aquí hay una imagen general de los trabajos que se están haciendo en este proyecto específico. Tuvimos la suerte que a Mirta Inzarraurde, del laboratorio de la DIPA, del Colegio de Michoacán, le interesara, ¿no?, este proyecto, y ella nos hizo favor de hacer todas estas tomas de muestras con sus rayos X y sus cosas y demás que se van a hacer en el laboratorio. Esperamos que próximamente podamos tener resultados. Lo habíamos planteado para 2016, pero la verdad es que nos ganó el tiempo, no nos hemos sentado a trabajar sobre esto. Entonces, bueno, está pendiente, esperemos que ya este año salga algo. La idea es publicar un libro, ella desde su área, ¿no?, como de laboratorio, yo esta parte de conservación, restauración y planteamiento de criterios y demás, y tuvimos, bueno, la fortuna de que Julio Martínez Rónimas nos apoyara con la fotografía, y en ese ínter apareció Oscani Arellano, que pues lo involucramos en el proyecto sin paga alguna, pero que la verdad ha sido muy entusiasta y le interesa muchísimo, y entonces la verdad es que hacemos maravillas en este sentido. Y bueno, con los restauradores estuvo Anne Kribel y Roberto Pliego en este proyecto, ¿no? Y durante el año pues atendimos en todas estas modalidades que les acabo de explicar, 690 piezas, pero nuestro trabajo pues no termina ahí, o sea, también de nada sirve que hagamos todo esto si no difundimos, ¿no? Entonces, bueno, por lo regular, una vez al año trato de hacer un artículo, trato de dar alguna plática, trato de hacer algo para que nuestro trabajo se difunda, ¿no? Querétaro es como muy exigente en este sentido, y entonces, bueno, pues se dio dentro del ciclo Cafeína una charla, y estamos cumpliendo 80 años, y entonces en torno a esto, bueno, pues todo Querétaro está volcado en el museo.
Y entonces se hizo una serie en Radio Televisión Querétaro que se llama Surcando el Tiempo, que nos llevó una serie de entrevistas y demás para que pudiéramos difundir todos, no todas las áreas, todos los que trabajamos en el museo, qué hacemos, ¿no? Esto es muy bueno porque le da una imagen al INAH padrísima, la gente nos reconoce, la gente se entera de todo lo que hacemos en diferentes niveles. Y bueno, como conclusiones, pues la verdad es que esto, más allá de los recursos humanos, financieros, materiales, espaciales y demás que todos ya sabemos de que padece el instituto, la verdad yo sí creo que nos obliga a replantear nuestro trabajo, la falta de todos estos recursos, para hacer realmente una conservación preventiva, para manejar adecuadamente y tener el control de los objetos desde nuestro punto de vista como restauradores, y que de la mano de esto, bueno, de nada sirve hacer todo esto si no empujamos a la investigación y a la divulgación. Muchísimas gracias. El avance que realizamos el año pasado en dos museos, que es el de Comitán de Domínguez y el de Tonina, el Museo de Sitio de Tonina. Bueno, les comentaba que vamos a presentar el avance de lo que realizamos durante 2016 en dos museos, en el de Comitán y en el Museo de Sitio de Palenque, perdón, de Comitán y Tonina. Luz de Lourdes, Herbert y yo hemos venido encabezando este proyecto en los museos del estado de Chiapas, y el Museo de Palenque es donde tenemos más tiempo trabajando, desde 2010. Pues justamente lo que nos interesa a nosotros en este proyecto de atención a las colecciones del estado de Chiapas es trabajar de manera interdisciplinaria para poder reencauzar el uso y la función que tienen los museos en este estado y las colecciones en particular, de manera que podamos tanto garantizar la conservación de las piezas, pero también garantizar el uso de estos recursos, ¿no? Porque hasta ahora, digamos que el concepto de los museos en México ha estado muy como en un tono muy casero, ¿no? Son museos que no han surgido con una línea muy definida en cuanto a las funciones, y básicamente todo el peso que se les da dentro del instituto recae en la parte museográfica, en el montaje de las exposiciones, ya sean permanentes o temporales, pero nunca de manera integral se han tratado todos los aspectos, tanto los proyectos que lleva a cabo los procedimientos de inventario como los procedimientos de registro público. O sea, siempre han estado como al margen de toda la complejidad que tiene que ver en relación a las colecciones. Entonces, en este proyecto lo que estamos tratando es de impulsar mediante actividades de investigación y de conservación, que sería una transformación dentro de los museos del estado de Chiapas. Bueno, el Museo de Comitán, Luz de Lourdes había llevado ya una temporada anterior, y este año del 2016 fue la primera vez que nos incorporamos nosotros, es decir, el equipo de investigación. Este museo fue creado en 1989, partió de una iniciativa del municipio, y el municipio hizo un acuerdo con el Centro INAH Chiapas. En ese entonces el director era el arqueólogo Carlos Silva, y entre Arnoldo González y yo, como arqueólogos investigadores del Centro INAH Chiapas, elaboramos el guión de este museo. El museo está ubicado dentro de las instalaciones del municipio, se ubica una biblioteca dentro de este espacio, y ahí es en donde montamos en esta época este museo. Desde el montaje del museo, que consistió en una sala, la sala principal que tiene el museo,
nosotros lo que concebimos fue un guión que tratara aspectos regionales, ¿sí? Entonces, nosotros realizamos la selección de los temas y de las piezas que se tenían recuperadas en los sitios de estos cercanos a Comitán, y las piezas provenían del museo regional, porque al no existir un museo aquí, todas las entregas de los proyectos de excavación, o si en caso eran piezas de donaciones, todo estaba en el museo regional. Entonces hicimos como datos junto con el guión, y gracias a eso, o sea, antes de iniciar nuestro trabajo pudimos hacer una recopilación de información, porque sabíamos con qué piezas habíamos formado el museo, cuáles eran las temáticas, y pudimos entonces recabar, por ejemplo, toda la información en el caso de las piezas que estaban referidas por proyectos de investigación, en este caso en Chiapas, sobre todo por parte de la Fundación del Nuevo Mundo. Entonces teníamos las cédulas de catálogo que ellos entregaron junto con las colecciones para poder iniciar la documentación de los materiales. Desde que se fundan los museos no existen lineamientos específicos en cuanto a la catalogación. Entonces, ningún museo del estado de Chiapas ha tenido este procedimiento, o sea, solamente el de Tuxtla Gutiérrez tuvo en los inicios de un museo anterior al actual, una etapa de catalogación con estas tarjetas de papel, pero después se perdió, nadie más lo siguió. Les repito que inventarios y registro no lo hacen de esta manera, y lo único que tienen los museos son los números de inventario con las relaciones, en donde se indica el tipo de objeto, por ejemplo la escultura, y casi nunca se averigua de dónde ni siquiera proviene la pieza, pero tienen las medidas, por ejemplo, ¿no? Tampoco hay una referencia en cuanto a dónde están ubicados, si están en bodega o están en sala. Entonces, una primera etapa para nosotros es saber el universo de piezas y la naturaleza de piezas que contiene el museo, o sea, qué tipo de colecciones existe, ¿no? Entonces, bueno, con estos como datos teníamos un antecedente, y durante el 2016 nosotros, a diferencia de Palenque, donde iniciamos nosotros el proyecto trabajando en bodegas, en este caso, en este museo, estamos iniciando todo el proceso de catalogación, primero en las salas de exposición. Originalmente fue una, después se montó una segunda sala más pequeña, que montó el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto, que es actualmente el responsable del museo, y esa sala tiene que ver con Tenampuente. Entonces, durante 2016 realizamos la catalogación de las piezas de la sala principal. La sala tiene, bueno, se realizó, fueron 116 piezas las que se pudieron catalogar, y solo faltó las piezas de la Cueva de los Andasolos, que ustedes deben de saber que son las piezas que excavó Carlos Navarrete, y que fueron, digamos, esas piezas estaban bajo resguardo del municipio, y digamos que eso fue lo que dio pie al interés del municipio porque se destinara un espacio ya propiamente para museo, ¿no? Entonces, esas piezas se resguardan en el museo, se montaron en una vitrina que recrea un poco el contexto original dentro de la cueva, y esas piezas fueron las únicas que no dio tiempo de poder fotografiar, pero nuestro proceso de catalogación para poder avanzar están incluidas en la base de datos, aunque las imágenes están escaneadas de la publicación original y la única publicación que existe de Carlos Navarrete. Bueno, en esta etapa de catalogación estamos utilizando una base de datos que ha estado elaborando tanto Mónica Vargas como Jaime Vera, que es restauradora y arqueólogo. Entonces, con esta base de datos lo que nosotros estamos implementando ya es un sistema de control. O sea, por un lado estamos asignando un acrónimo a cada uno de los museos para llevar a cabo la catalogación. Y
esta temporada de 2016 también incluyó en el caso de Comitán una etapa de registro público con las piezas que habían sido catalogadas y que teníamos las fotografías. Aquí tienen una muestra del proceso de fotografía. Ahora, la importancia que tiene estos procesos que estamos implementando es la posibilidad de poder tener en un futuro próximo estos catálogos. Para nosotros podrían estar ya dentro de las páginas web de los museos. Es decir, lo que nosotros tratamos es, por un lado, conocer y tener un material, en este caso fotográfico, pero en algunas ocasiones también se incluyen los dibujos de algunos de estos objetos, en particular lo que se refiere a escultura. Y la idea y la meta que nosotros tenemos es que se pueda difundir todo este patrimonio y que se pueda dar el acceso a investigadores, estudiantes o público en general en cuanto a la consulta de los materiales, y deberíamos de tener también la consulta a los archivos. Lo que sucede es que no existe ninguna documentación en los museos, entonces es un trabajo que se tiene que hacer. ¿Y en qué consiste? Los museos, desde nuestro punto de vista, deben de cumplir con una función completa como los contenedores no solo de los objetos, sino de toda la información que se ha generado, de manera que pueda cualquier persona acudir a estos lugares y pueda tener acceso a cualquier tipo de datos. Nosotros estamos implementando labores de investigación, ahorita vamos a detallar más esos procesos en el caso de Toniná, así lo hemos hecho en el caso de Palenque, y estamos tanto incorporando investigadores que trabajan en el INAH como investigadores que trabajan en otras instituciones. En este caso, les cito el caso de José Luis Rubalcaba, físico de la UNAM, que ha estado desarrollando todo el estudio de las piedras verdes, ¿no? Entonces nosotros lo que pretendemos es que los acervos se difundan con la información especializada, es decir, que podamos nosotros dar cuenta de lo que son, con el conocimiento de los materiales con los que fueron hechos, con la procedencia. En este caso estamos tomando, por ejemplo, también el peso, excepto en el caso de la escultura, que no tenemos los medios para hacerlo, pero de manera que entonces nosotros ya empecemos a sistematizar esta información, y esto va a dar pie para que las investigaciones puedan avanzar. O sea, nosotros no nada más vamos a reportar si tenemos, por decirles, 200 piezas de jade, ¿no? Sino que también vamos a poderles decir cuánto pesan, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese indicador a futuro pueda servir para hacer una comparación muy directa y muy rápida, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a poderles reportar que la mayor parte, por ejemplo, del jade que se conoce en el estado de Chiapas hasta ahora, por lo que se ha obtenido, está concentrado en el sitio de Palenque, a lo mejor en un 80%, y después vamos a tener porcentajes mucho menores en otros sitios de los que se han investigado. Entonces, este proceso de sistematización, bueno, los museos de primer mundo nos llevan 30 o 40 años, y estos procedimientos sobre todo los tenemos muy bien marcados en las colecciones biológicas y paleontológicas. Desafortunadamente en las colecciones arqueológicas no. ¿Y esto qué determina? Pues simple y sencillamente el avance de la investigación y la generación de conocimientos, ¿no? En la medida que se tengan estos materiales con toda esta documentación sistematizada, se podrán detectar tanto líneas de investigación como poder hacer consultas mucho más precisas en los museos. Entonces, nosotros lo que pretendemos es hacer esta transformación en cuanto a la importancia y las funciones que deben de tener, en el caso de Chiapas, los museos, porque son los recintos que resguardan las colecciones, ¿no? Nosotros estamos proponiendo también que los museos, que en el caso del estado de Chiapas, se organicen las colecciones por regiones, es decir, que, por ejemplo, en el caso de Comitán, todos los sitios arqueológicos y las piezas que se han recobrado
de esta área del occidente del estado de Chiapas sean llevados al Museo de Comitán, los que están ubicados en el norte, cerca de Palenque, todos estos sitios del Usumacinta que tengan como resguardo el Museo de Palenque, en el caso de los de la depresión en el de Tuxtla Gutiérrez, los de la costa al Museo de Tapachula, pero que haya un orden que se establezca y que de esa manera se elijan los materiales de los proyectos, porque en la actualidad no existe ningún procedimiento cuando se autoriza un proyecto arqueológico de decirle al investigador que tiene que hacer entrega de los materiales a tal lugar. Entonces casi todos se llevan los materiales a sus oficinas y la verdad es que nunca regresan. Solo los extranjeros, los proyectos extranjeros son los únicos que sí entregan los materiales a los museos, principalmente al Museo Regional. Pero cualquiera de ustedes que intente hacer un proyecto de investigación en donde incorpore materiales que fueron excavados hace 50 o 60 años, tienen que hacer un trabajo primero de detective para saber en dónde están esos materiales, ¿no? Entonces esto no es posible, o sea, yo creo que es posible impulsar una propuesta de reorganizar este tipo de decisiones, ¿no? Y de poder tener mucho más control y protección de estos acervos, ¿no? Bueno, en el caso de Comitán, nosotros tenemos la oportunidad durante el presente año de continuar y concluir la catalogación, que nada más les decía de la sala principal, que solamente ya se refiere a las piezas de la Cueva de los Andasolos y que ya nada más sería la toma de fotografías. Y la otra sala que nos falta es la sala de Tenampuente, y esto es factible de realizarlo las temporadas que tenemos nosotros de trabajo en el museo han sido de un mes. Entonces con otro mes de trabajo nosotros podríamos tener ya las dos salas catalogadas y la posibilidad, como les digo, de ya poder tener una base de datos que nos sirva tanto de control y de consulta al interior del instituto como para poder dar consultas al exterior. El otro trabajo que todavía ya inició el equipo con Luz de Lourdes y que nos hace falta también un trabajo mayor, que sería la otra mitad de las colecciones, son las que están depositadas dentro de la bodega. Para iniciar estos proyectos en los museos, Luz de Lourdes y yo hicimos un diagnóstico en 2013, además con el apoyo de Julio Martínez y de Memo Saldívar, y entonces nosotros ya tenemos más o menos visto cuáles son las condiciones, las características generales, no nada más en cuanto a la carencia de los catálogos, a la carencia de trabajos de labores de conservación, etcétera, sino también, por ejemplo, los museos, cómo carecen de áreas específicas de tránsito, por ejemplo. En este caso el Museo de Comitán está muy limitado, les digo, además es un museo, es un local que no le pertenece al INAH, el INAH sí fue y colocó oficinas de monumentos históricos y de arqueología, etcétera. Entonces no hay un espacio suficiente para dar cabida a otra sala que se necesita implementar, que es en relación al sitio del Lagartero, que ha sido excavado desde hace, entre la Fundación del Nuevo Mundo y hace muchos años ya por parte del INAH con Sonia Rivero, y se necesita resolver el espacio para esta sala y también se necesita como adecuar espacios más adecuados para el almacén. Nosotros también estamos revisando otros casos de museos en el mundo y lo que hemos visto es que hay la posibilidad de generar otras unidades de colección fuera del espacio físico del museo y que también en algunos casos se implementan, no solo porque están desbordados los espacios actuales para dar cabida a estas colecciones, sino también en el caso de riesgos como en el caso del Museo del Louvre, ¿no? Por la posibilidad de que se desborde el río y que puede inundar el museo. Bueno, le voy a dar el paso a Pues ya teniendo como premisa lo que decía la doctora Marta,
Y pues anteriormente, tanto la doctora Marta como los de Lourdes habían hecho un diagnóstico de tonina para comenzar las labores de intervención. Llevamos 3 años bueno, más bien de hecho 3 temporadas, y la primera comenzó en el 2014. Esta se basó primeramente en las bodegas de lítica y otros materiales. En el 2015 fue como en bodegas de estucos y cerámica. En el 2016 ya fue una intervención más directa sobre los estucos. Bueno, aquí es un poco de las condiciones de las bodegas, que estaban en condiciones deplorables. Como se puede ver ahí, había material tanto de cerámica, estuco, lítica, y las bodegas estaban totalmente dañadas. Voy un poco rápido porque tenemos... Para comenzar el reacomodo que realizamos, como los espacios de las bodegas era imposible mover las piezas y ver qué tipo de forma tenían, decidimos pasarlas al auditorio. Es donde tenemos un poco más de espacio y sobre todo tenemos la visión para ver qué tipo de material teníamos, y de ahí partir para comenzar a hacer una catalogación, un registro de diferentes formas, ya sea por formas, escultura, si era una base, un tablero, y ya de ahí partir para posteriormente reacomodarle los estantes. Dentro también de esta temporada se realizó actividades de limpieza, de unión de fragmentos, y bueno, como bien lo hicimos, una clasificación y movimiento de piezas. Este es un poco de cómo estaban las bodegas anteriormente. Como pueden ver, estaban totalmente las piezas en el piso, sin ninguna medidas de conservación. Ya posteriormente, después de la clasificación que hicimos, las acomodamos por estantes y ya un poco con Tyvek y con Netafón para evitar un poco el roce de las piezas. Y bueno, dentro de todas las búsquedas que hicimos, puse este ejemplo que es muy particular, porque la pieza, la de la izquierda, pertenece al museo. Lo curioso es que dentro de la búsqueda de las piezas encontramos alrededor de 6 fragmentos de esta misma pieza. Y eso es como parte importante del proyecto. De todas las piezas que se encuentran en desorden, pues afortunadamente encontramos algunos fragmentos que pertenecen a las que están expuestas en el museo. Eso quiere decir que tal vez en un futuro nos van a salir saliendo un poco más de piezas. Y este es un poco de la bodega de estucos, que también, como las otras bodegas, tanto de lítica, tenían unas condiciones deplorables. Como pueden ver ahí, no estaban todas amontonadas. La única protección que tenían era un periódico. A ver, se ve un poco. Este es un video de la clasificación que hicimos de los estucos, y de cómo íbamos sacando pieza por pieza y sacarlas a un lado, bueno, el patio donde estaban los estucos, para, igual como el caso de la lítica, ver las formas y tratar de separarlas, ya sea por formas, curvas, si son elementos antropomorfos, homorfos, etc. Bueno, esto también alrededor, yo creo que nos aventamos como 2 anaqueles por día, si eran alrededor total como unos 40, 60 anaqueles. Y esto es un poco del total de los fragmentos, que son 6.575 de todos los que revisamos, sin contarlos, porque también clasificamos algunos que no tenían forma, y eso los agregamos en costales. Todavía no tengo el dato exacto así por cada costal, pero con forma fueron 6.575 fragmentos de estuco. Y ya también dentro de las actividades también se trabajó un poco de cerámica y medidas de conservación en algunos estucos. Y este es un poco de cómo quedó las bodegas de estucos. También un poco del trabajo que se realizó. Un trabajo interdisciplinario, que en este caso con Ángel, que es el epigrafista. Este es un caso particular, que fue en una visita en el sitio, del cual nos dimos cuenta que estaba este tablero totalmente expuesto, del cual Ángel se dio cuenta que, debido a las inscripciones jeroglíficas, que era uno de los primeros gobernantes de Toniná. Posteriormente decidimos bajarlo para hacerle su debido tratamiento de conservación. Y esto es un poco de las piezas que hemos trabajado, de las miles de estucos. Paso. Sí. Bueno, me queda muy poco tiempo. Y más bien, bueno, sería como un poco la reflexión de la importancia de la investigación con respecto a la conservación, ¿no? En mi caso, pues yo me he especializado en iconografía y epigrafía maya. Y nos ha resultado, fue muy breve la experiencia, pero fue muy útil poder trabajar con Benito a la par, poder hacer esa dinámica del investigador y restaurador a la mano. Puede aminorarse mucho esfuerzo físico, mucho tiempo,
Y bueno, esperamos poder concluir todavía en las siguientes temporadas, ¿no? Bueno, yo empecé a realizar un primer trabajo que fue de una catalogación preliminar con base en los monumentos, en la escultura que se conocía públicamente de Toniná. Para esto, bueno, revisé bibliografías, catálogos, fotos, dibujos y sobre todo los informes de 1980 para la fecha. Bueno, posteriormente, bueno, como parte de eso, ¿no? Pueden ver un poco, bueno, quería un poco explicar esto, pero en total de monumentos que que se han identificado y que se discuten en los ámbitos académicos, son 176 monumentos hasta la fecha, que se han ido descubriendo a lo largo de todos estos personajes y proyectos, ¿no? Que empezaron desde principios del siglo XX con Blom. Bueno, ahora con la experiencia que tenemos, bueno, ahora con la coordinación, viendo las bodegas y el material incluso que hay exhibido, que del cual ni siquiera se tenía noticia, es un mar de piedra el que hay, y sin duda alguna la cantidad de monumentos se va a duplicar. Dentro de las actividades que se llevaron fue la toma fotográfica profesional de la sala A de Toniná. La fotografía de gran calidad pues nos ayuda mucho a los que nos interesan las cuestiones de iconografía y epigrafía, ya que bueno, ahora se dice de que es mejor ver una fotografía o ver la pieza directamente que un dibujo, ¿no? Porque se presta mucho a la subjetividad del dibujante. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y de recursos ya no fue posible pasar a la sala B del sitio de Toniná. Sin embargo, a la par de esto se elaboró una base de datos que también elaboró Mónica Vargas y su esposo Jaime, y bueno, se fueron integrando y otorgándole números de control interno a cada una de estas piezas de la sala A como de la sala B, y a la vez se pasó a trabajar con el material de la bodega 1 de Toniná, el cual igual se fue ingresando. Esta labor no se pudo continuar por cuestiones de tiempo, y bueno, se va a requerir continuar para esta temporada. Labor que voy a realizar a la par con Benito, ¿no? Necesitamos estar trabajando juntos para tratar de rescatar el mayor material posible. Dentro del poco tiempo que estuvimos, pues muchas cosas interesantes surgieron de analizar tanto el material de la bodega 1 como de algunas piezas que se exhiben en sala. Dentro de esto, bueno, en cuestiones académicas, se sabe que en el occidente de las tierras bajas mayas son casi nulos los textos de clásico temprano. Sin embargo, Toniná había sido ya reconocido como uno de los lugares en donde había escritura, bueno, inscripciones que narraban la historia de los primeros gobernantes de la ciudad a través del siglo VI. Esto lo pudimos confirmar ahora al analizar el material de la bodega 1, y como ya refería Benito, encontramos una escultura que es este panel de acá, que pertenece al primer gobernante de Toniná. Bueno, la ayuda que se puede tener a partir de la iconografía o de la historia del arte es poder detectar cierto tipo de formatos o de representaciones. A pesar de que la escultura puede estar muy destruida o erosionado, como en el caso de la segunda, las formas de representación, el corpus, digamos, lo de motivos iconográficos, símbolos que aparecen, permiten poder identificar en un periodo de tiempo a esta pieza, con base en el estudio comparativo del arte maya. En algunos casos hay inscripciones, ¿no? La epigrafía nos ayuda mucho para poder ir delimitando estos casos. Cuando no los hay, tenemos que acudir a cuestiones de estilo o de formatos de representación. En cuanto a formatos de representación, estas dos paneles que ven del lado derecho se ubican a comienzos del siglo VI y se caracterizan en ese momento por este tipo de paneles en donde el gobernante aparece de perfil, ya sea parado o sentado, generalmente cargando una barra ceremonial o serpiente de visión, como se le conoce, de la cual surgen ancestros o deidades, ¿no? Generalmente se acompañan de los costados de inscripciones jeroglíficas, como se puede ver en la parte derecha inferior. Al mismo momento pueden ver en el centro otro tipo de formato, que es un altar en el cual hay este mismo tipo de escenas del gobernante parado con la serpiente, pero ahora
con una serie de 4 filas de inscripciones alrededor. Fue interesante que logramos detectar que el material más temprano de Toniná era de caliza. Generalmente se ha considerado que la arenisca era por excelencia de Toniná. Sin embargo, lo más curioso es que los primeros gobernantes de Toniná tuvieron acceso a este tipo de material. Gradualmente, en los últimos 2 altares que aparecen, que son de finales del siglo VI, se empieza a ver cómo hay una combinación de materiales de caliza como de arenisca por parte de estos gobernantes de finales del siglo VI. Sin embargo, gradualmente, como avanza el siglo VII, va a haber un dominio completo de la arenisca y se va a convertir en el formato por excelencia, ¿no? Y bueno, dentro de las piezas que se rescataron destaca el disco de acá, porque presenta un formato de espejo, de lectura, o sea, a la inversa, y es de los textos más tempranos que se encuentran en toda el área maya, en donde ya aparece este tipo de texto. Por ejemplo, en Yaxchilán empiezan a ocurrir hacia el siglo VII, VIII, entonces fue uno de los grandes descubrimientos que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, hay un sinfín de piezas de las que se podrían hablar, como por ejemplo esta, de la cual también se encontraron fragmentos que hacían falta. Y bueno, esta es una pieza interesante, ¿no? Otra de las cosas importantes de Toniná es de que, a diferencia de otras ciudades-estado mayas o dinastías, la élite sacerdotal jugó un papel muy importante aquí. Generalmente esta élite sacerdotal empieza a ser representada en el arte escultórico a partir del siglo VIII. Sin embargo, en Toniná encontramos que desde el siglo VI esta élite no solo empieza a ser representada como el personaje único, central, sino que se refiere en los textos en celebraciones de periodo muy importantes. Por ejemplo, aquí se representa a un gobernante que se llamó Kinich Chapat, y bueno, se celebra este periodo. Y bueno, lo importante es de que estas 3 cláusulas, ¿no? Porque refieren a la instauración de ciertos cargos y oficios. Es un listado de aproximadamente 4 diferentes tipos de títulos sacerdotales, en los cuales Kinich Chapat pues les da el asentimiento, ¿no? O sea, los instaura en este cargo. Y es sumamente importante este monumento porque es de los más tempranos en donde empiezan a haber estas referencias y listados de personas de la élite alterna o sacerdotales, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones se tienen que seguir ahondando y vamos a tener que seguir trabajando de manera interdisciplinaria y tratando pues de ir armando, ¿no? Todo este rompecabezas que es el mar de piedra de Toniná, ¿no? No sé, perdonen la premura, ¿no? Muchas gracias. Felicidades. Bueno, pasamos a las preguntas si gustan. ¿Alguien tiene algo que preguntarles a cualquiera de nuestros expositores? Pues bueno, creo que damos por terminada esta sesión. Los felicito a todos. Los invito a... ¿Tú tienes la pregunta? Sí, yo quería preguntarles a el equipo del Museo de Antropología. No me queda muy claro, pero quería solamente preguntarles si en todo este análisis o en la metodología que están utilizando van a eliminar todas las... Ay, la pregunta incómoda, sorry. Pero van a eliminar todas las capas que han colocado encima de la lámina con relieve antes de colocar las tuyas. No me queda muy claro si van a hacer ese procedimiento y qué implicaciones tiene. Y segundo, se me hace muy interesante que están probando la cámara, o sea, poniendo a intemperizar las muestras bajo condiciones de temperatura. No entiendo muy bien por qué o cuál es el sentido, si en realidad supongo, porque tampoco me queda muy claro, pero creo que uno de los elementos de deterioro es la exposición al chorro de agua, ¿no? Sí, entonces, perdón que interrumpa, pero lo que digo, mi intuición me dice que si colocan, aunque sea muy buen producto el que colocan, este uso de la fuente, pues finalmente es lo que genera el deterioro en esas capas de protección y la corrosión del metal, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan solucionarlo? ¿Te contesto?
contesto la primera, en cuanto si se va a quitar o no. Nuestra idea es darle la mejor conservación posible. Hasta la fecha, las ceras que se han usado para proteger el fuste han funcionado bastante bien. Sin embargo, se van deteriorando y van acumulando sales. Ese es el problema. No tenemos un problema de corrosión, porque han funcionado tanto las pátinas como los acabados. El problema es la humedad. Pero las sales provienen del metal. No, las sales provienen del agua. De la depositación del depósito de sales de agua. ¿Y por qué ok. manejamos temperatura? Porque en el patio las condiciones de humedad y temperatura cambian constantemente de día y de noche. Y también porque la fuente tiene un horario de funcionamiento. Durante toda la noche está apagada. Lo cual significa que hay un periodo de secado en donde las sales se depositan y se secan. Y por eso la cámara tuvo que armarse igual, tratando de repetir esos ciclos de secado y mojado. Y en cuanto a que se vaya a quitar todo o no, eso lo definirá la investigación. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que la investigación diga. Si se tiene que repatinar el relieve para aplicarle una capa de protección que lo proteja suficientemente bien por un tiempo suficientemente largo, eso es lo que estamos persiguiendo. ¿Y tienen como una medida de cuánto es esta aportación de las capas de protección que le han colocado en metal? O sea, es que no tengo idea, nada más por curiosidad, como de qué color estamos hablando de esa capa. No tenemos, esa es parte de lo que tenemos también ahora pensado hacer, medir ese grosor de capas. ¿Qué pasó? Bueno, también cabe señalar que esa capa de protección no está aplicada de una forma completamente homogénea. En la zona inferior tiene un grosor superior que, o sea, aproximadamente, o sea, ha de ser como cerca de 2 milímetros de cera. Y bueno, se lo atribuimos a que quien lo aplicó pensó en que si ahí salpica más el agua es para darle mayor protección, pero ese ha sido un efecto contraproducente. Bueno, es lo que hemos estado viendo. De todos modos hemos estado realizando más pruebas para ver qué tanto el grosor nos está afectando, y para eso también ya la tercera etapa, ¿no? Para establecer todas esas variables, ¿no? O sea, la capa ha estado funcionando, te digo. El problema es que hay que hacerle retratamiento cada 6 meses aproximadamente, y eso resulta muy caro. Entonces, toda la investigación va encaminada a que tratemos de conseguir un recubrimiento que nos dé una duración de vida por lo menos de 1 año, dado que los recursos son pocos y que son muy costosos por el tamaño de los elementos que estamos manejando. Estamos procurando o buscando que esa capa sea más duradera. Esa es la razón de la investigación realmente. La capa está, o sea, el metal está bien, está sano. En donde hemos visto cierta corrosión es en la zona de las soldaduras de algunas placas, pero es mínima, o sea, no es ni el 1% de corrosión de la superficie total, o sea, es mínimo. Y es lógico desde el punto de vista que está en la zona de las soldaduras. Entonces ahí tenemos que reforzar un poco la cera y ya, pero más bien estamos buscando que sea un tratamiento más largo. Nada más como para puntualizar un poquito en lo de la cámara, pues en realidad, bueno, las condiciones que ponemos inicialmente en la cámara pues son justo para hacer que el envejecimiento sea acelerado, y que entonces pues sí, que el mismo tiempo de 3 meses pues equivalga a 3 años, equivalga a 5 años. Entonces, en términos iniciales, pues esas condiciones de temperatura, humedad y pues radiación de luz ultravioleta, que sería la parte de noche, eso pues ya nos permite tener estos ciclos que aceleran el envejecimiento de manera que se pueda contraponer a lo que se hizo en análisis in situ, ¿no? Entonces, además de imaginar, bueno, de comprar esas partes de las condiciones de la cámara en términos del secado, pues también estamos tratando de ponerle, pues ser más agresivos, ¿no? ¿Y hay compatibilidad o habría compatibilidad entre las ceras y algún otro producto si es el que resulta más eficiente de estos?
Sí, bueno, dentro de los materiales que presentaron, además se evaluaron sobreposición de capas de distintos materiales, no solo individualmente, sino también pensando en distintos tratamientos. Sin embargo, bueno, como se vio, eso fue parte de la segunda etapa que ahorita estamos concluyendo para determinar entonces pues, si estas mezclas funcionaron o no. Y la parte de pues, lo de la retratabilidad pues, es lo que se trabajaría en la tercera etapa, considerando que pues, el fuste ya está tratado, ¿no? Una pregunta para Marta, pero ahora sí, bueno, de su equipo. De toda el acervo que tienen en cuanto a la cerámica, ¿existe cerámica de tipo códice o bueno, polícroma, pero que tenga inscripciones glíficas? En el caso de Tonina, sí. A ver, pero si quieres permiso, tú Si quieren, preguntan. Gabriel. Perdón. Sí, hay cerámica polícroma. Sin embargo, en esta zona del occidente, de las tierras bajas, no desarrollaron como una tradición como la hay, por ejemplo, en esa parte, referías al estilo códice o los talleres cerámicos de Naranjo, del oriente, de las tierras bajas, donde son alfareros muy bien letrados, ¿no? Acá no dudamos de que los alfareros también fueran letrados, pero sin embargo, lo que más aparecen son pseudoglifos, o sea, sí hay escenas cortesanas, deidades, criaturas sobrenaturales, pero no hay, digamos, el texto secundario que te refiera a el gobernante era tal, o está haciendo tal cosa, o esta es la vasija para beber cacao del gobernante tal o cual. Eso sí no ocurre, ¿no? Acá en Toniná. Y no solo en Toniná, sino en toda esa región no se desarrolló este tipo de tradición alfarera y cerámica, tan, digámoslo, tan bella, porque sí, así es como la de estos otros sitios, ¿no? Sin embargo, bueno, desarrollaron otro tipo de cuestiones alfareras o cerámicas, ¿no? Como el caso de los incensarios, ¿no? Efigie de Palenque, pues, pero sí, así tan elaborado como el estilo códice, no hay. Sí. ¿No? Bueno, pues entonces los invito para que vengan el próximo martes y nos acompañen en lo que va a ser conservación para educación para la conservación.